Buenas, y aquí tenemos nuestro nuevo montaje que va a ser para conchícolas. En este vídeo sencillamente hablaremos de algunos consejos, el objetivo real de este montaje, que como veis en el título no he escrito en ningún momento biotopo conchícolas, sencillamente va a ser un acuario plantado, porque a mí me gustan los acuarios plantados, donde lo hemos habituado para tener conchícolas. Ahora veremos las excepciones. E igualmente el título realidad o ficción, como se ve es una realidad. Hay más ejemplos en las redes, estuve documentándome y se puede tener, pero eso sí, hay que limitarse mucho a las especies que se elijan, como ahora veremos. Y más que realidad o ficción, pues yo me plantearía la segunda pregunta, que es la realmente importante: ¿será viable o no será viable? Yo creo que sí, y por eso os iré contando en este vídeo. Por tanto, lo primero, elecciones de peces para que este proyecto sea una realidad y sea viable. Muy poquitas especies de cíclidos africanos, conchícolas y sobre todo enanos, ¿vale? Parámetros: sabéis que aguas duras, eso fue una de las decisiones por la que montamos este proyecto, para ahorrar un poco en agua de osmosis en todos los proyectos que tengo en casa, aprovechando la dureza de agua de mi ciudad. Y además creo que también hemos aprovechado las plantas que teníamos en el anterior montaje, plantas también de aguas duras, tarjetita que os dejaré de cuando hablamos de todo esto, que es bastante importante. A partir de ahí, filtración, parte de las plantas, parte del filtro, circulación, lo vamos a ver ahora, y algunas condicionantes más. Pero bueno, empezando por lo primero, como he dicho, la elección de peces, ya lo diremos más adelante, van a ser conchícolas enanos. Cuando estuvimos en Peces Alcorcón, pues me encantó alguno de los peces que tenía allí Jorge cuando me lo enseñó, entonces pues vendrán de allí, nos los va a patrocinar, ya me lo dijo él, y porque me encantaron algunos de los que tenían. Hay 2 o 3 elecciones posibles, pero bueno, ya lo desvelaremos más adelante. Pero lo importante, filtración, tenemos un JBL 702, este proyecto, unos 75 F la urna, pues se quedan 65 litros reales, para que os hagáis una idea. Población, pues he puesto algunos caracoles, por ahí tenéis un neritina. También es bueno el agua dura para los caracoles, evidentemente tengan calcio para la formación de la concha y todo eso. Pero lo que me importa más aquí es, como veis, arena de sílice del Leroy Merlin, también dejaré tarjetita, saco de 25 kilos, pues he usado unos 10 kilos para este proyecto, roca calcárea, aunque va a soltar algo, pero no es la base de todo esto, ahora vemos las excepciones, y conchas, ¿vale? Pues proyecto de conchícolas. Plantas que hemos utilizado, teníamos las criptocoríneas del anterior montaje, plantas que se adaptan a aguas duras, las hemos reutilizado. Anubias, plantas muy adaptables. Y este Syngonium Butterfly en emergido, más bien para estanques, que aquí también se va a adaptar muy bien. ¿Por qué he elegido esta planta? Pues principalmente porque ya las tenía en casa, lo cual me ha hecho montar un proyecto muy económico. Y como digo, aparte de la filtración, lo que se suele hacer en estos proyectos con peces cuando crían es meter mucho, por ejemplo, purigen y productos químicos en el filtro para reducir esos elementos que se producen aparte de los cambios de agua. ¿Qué voy a hacer yo? Pues ayudar a esa filtración y esa circulación, que por cierto de momento creo que es suficiente, pero si necesitara o necesitase más, pues podría añadir una pequeña bomba de movimiento, pero bueno, eso se irá viendo con la propia evolución del proyecto. Y voy a apoyar o soportar o suplementar la filtración, como a mí me gustan los acuarios plantados, con la filtración que realizan las plantas, aparte de los cambios de agua. ¿Por qué? Porque estas plantas consumen, esto consume, y estas consumen muchísimo nitrato y fosfato. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora en este proyecto? Pues desmonté el que teníamos anteriormente, monté está prácticamente el filtro sin tocar, entonces se podría decir que está ciclado, como vulgarmente entendemos, pero hasta que sobre todo las plantas no enraicen, las voy a dejar unas semanas antes de poner los peces. ¿Por qué? Porque los cíclidos suelen remover, por eso es importante que para que esto tenga viabilidad, pues sean cíclidos conchícolas enanos y que las plantas pues se estabilicen, enraicen y tengan fuerza en este proyecto. Más temas de filtración, como hemos dicho, pues agua dura, un KH 10, 12, 14, pH entre 8, 8,5, puede haber muchas excepciones según especies, pero bueno, vamos a hablar de manera general. Y sobre todo es importante que el pH sea estable en este proyecto.
Pero no solo en este proyecto, sino en cualquier proyecto. Cuando tengo los otros proyectos, el 500 litros con peces asiáticos o el 300 litros con peces amazónicos, tengo un pH de 6,7, 6,8, pH estable. Pues aquí es igualmente importante para estos peces que el pH sea estable. ¿Cómo se consigue eso? Pues con el agua dura, con un KH, un efecto tampón como siempre hemos determinado para que regule ese pH en este caso, aplica los mismos principios que para el acuario plantado convencional que conocemos, y a partir de ahí pues la roca, pensamos que suelta, sí que la roca suelta, dejaré tarjetita de los primeros vídeos del canal, pero se llegan a equilibrar. Lo más fundamental es usar buffers alcalinos para mantener esa alcalinidad propiamente dicha, o un truquito que nos contó Juan Antonio de Acuarios y Cíclidos Closo, que le mando un saludo y os recomiendo su canal, sobre todo para el mundo del cíclido africano, el que os guste más este mundillo. Pues evidentemente yo parte de la filtración la voy a soportar con las plantas, me van a ayudar mucho, entonces ese hueco que no voy a meter en el filtro de sustancias químicas como purigen, meteré lo que me recomendó Juan Antonio, que va a ser, por ejemplo, arena, pero no arena de sílice de esta, sino arena coralina de las que se utilizan en el marino, y cuando cambie o haga mantenimiento del filtro, pues la iré reponiendo, y eso sí que me va a ayudar a mantener una estabilidad literalmente un poquito en el tema del KH. Por lo demás, más cositas, como veis, hemos hablado de filtración, circulación, los peces, que ya desvelaremos esa especie, a ver si alguien la acierta, dejarlo en los comentarios, y la importancia sobre todo pues de mantener un pH estable. Como veis, proyecto para mí ilusionante, también arriesgado, va a quedar muy llamativo también cuando suban las plantas, este Syngonium Butterfly, cuando empieza a cubrir todo, plantas de poca luminosidad debajo como esas anubias. Aquí en el lateral, no sé si lo apreciáis, pero tengo sencillamente puesto pues un vinilo para la poquita luz que pasa de aquí. Y lo que siempre digo, vamos a hacer un pequeño movimiento. La luz que tenemos aquí, esta pantalla está al 20%. Fijaros el aguas negras, la diferencia, aquella pantalla al 50%. Son proyectos totalmente diferentes en este caso, pero fijaros cómo está de cristalina el agua. ¿Por qué digo eso? Porque normalmente voy a generar esa zona de sombras también para que los peces estén más tranquilos. ¿Se pueden poner colorantes aquí? Pues sí que hay excepciones, se podría poner algo de taninos, podríamos seguir bajando la intensidad, ya la ajustaremos. De momento es que, como veis, tampoco tenemos peces, ¿vale? E incluso hablando con Alejandro de Little Tree, pues me recomendó un producto, nos aconsejó ya para el Black Water, pues existen productos también para un White Water, un aguas blancas, en este caso para generar una tranquilidad a los peces, por así decirlo. De momento no lo vamos a utilizar, ya lo veremos más adelante. Sí que es un producto que es complejo, habría que probarlo, porque la sensación que daría si no tenemos experiencia es que hemos tenido una muerte bacteriana en realidad, esa subida de amonio famosa, pero no, es un producto que se puede utilizar, pero sencillamente ya iremos viendo cómo evoluciona. De momento es, como he dicho, la presentación del proyecto, para que veáis que creo que sí se puede hacer un proyecto plantado, aprovechando el agua dura, para que sea económico, para que sea viable. Proyecto montado con todo prácticamente reciclado de casa, como veis. Y así pues aprovecharemos para tener esa pareja de cíclidos africanos con chícolas que desvelaremos más adelante. Dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado el proyecto. Preguntas, pues sabéis que las vamos respondiendo como siempre. Y ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar los diferentes proyectos, y sobre todo pues hacer las cosas con un poquito de coherencia o estudio. Dicho esto, ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, compartir, comentar, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!